Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto darte la bienvenida a este espacio y bien, lo prometido es deuda. En esta ocasión, para abordar un tema que me han pedido recurrentemente y que es cómo elaborar instrumentos de evaluación por competencias a la medida de tus cursos. Así que, pues, vamos a iniciar con algunas recomendaciones en relación con este tema. Y bueno, pues al respecto me gustaría comentarte que estaremos trabajando hoy con dos instrumentos concretos, las rúbricas y la lista de cotejo. Y bien, obviamente para cada uno de estos instrumentos hay su momento, sus cuidados. Y bueno, vamos a mirar primeramente. Eh, Quiero retomar aquí eh, lo que es la matriz por competencias. Hay un video que hicimos, un tutorial en dos partes acerca de la elaboración de matrices por competencias. Y bueno, pues acá he colocado la forma de que puedas consultarlos. Eh, en esta matriz por competencias nos enfocaremos ahora a la columna de resultados de aprendizaje, que también son denominados comportamientos observables. Y es que, recordando un poco de esta metodología para el diseño de matrices por competencias, los resultados de aprendizaje son justamente pues, estos enunciados que se derivan desde el propósito principal cuando éste se segmenta en unidades de competencia, cada unidad de competencia o módulo en elementos de competencia, y entonces estos elementos de competencia a la vez se segmentan en comportamientos observables o resultados de aprendizaje. Y estos resultados de aprendizaje entonces cumplen con su orientación didáctica, que es obviamente alcanzar un nivel de desempeño y estar vinculados con las competencias específicas de un curso o de una materia. Y bueno, también tienen un componente que es de orientación evaluativa. Y esto significa que nos van a servir estos enunciados para poder construir instrumentos de evaluación, en este caso por competencias. Así que vamos a trabajar tanto con la columna de elementos de competencia como con la columna de resultados de aprendizaje para construir rúbricas y listas de cotejo. Así que tomaré en este momento, vamos a trabajar con los tres elementos de competencia de la primera unidad de este curso que construimos en el tutorial de matrices por competencia. Y ahora, bueno, lo que vamos a mirar acá es la lista de cotejo. Vamos a trabajar primeramente con la lista de cotejo. Este instrumento, que es dicotómico, en donde se demuestra si el desempeño mostrado, la demostración de desempeño es sí o no se observa. Y he colocado en la primera columna, para efectos de que resulte la explicación mucho más sencilla acerca de cómo construir la lista de cotejo, en la primera columna he colocado los tres elementos de competencia de mi matriz, del primer módulo de mi matriz. Y bueno, he nombrado a estos elementos de competencia para desarrollar obviamente los enunciados de mi lista de cotejo, pues al criterio le he colocado un nombre que permita rápidamente, tanto para el estudiante, el participante de un curso, o bien también para el docente o el instructor, de forma muy sintética, ubicar cuál es el criterio que se está evaluando. En este caso, dado que el primer elemento de competencia habla acerca de la explicación de lo que es talento y cómo se vincula con las competencias, bueno, le hemos llamado a este criterio concepto de talento. El segundo elemento de competencia, que consiste en ejemplificar la tipología de competencias, la hemos denominado tipos de competencias. Y el tercer elemento de competencia, que consiste en resumir propuestas teóricas de gestión de competencias, la hemos nombrado en este caso tipos, niveles y grados,
que son en concreto las técnicas o las propuestas teóricas de gestión por competencias, que resulta muy importante que en este momento del curso el estudiante o el participante reconozca e identifique. Y bien, a continuación de estos comportamientos observables que se derivaban del elemento de competencia, bueno, pues utilizo estos comportamientos observables, los resultados de aprendizaje, para construir un enunciado que me permita con muchísima precisión, con mucha claridad y de una manera sencilla en su construcción, pues poder determinar cuál es el comportamiento observable que me va a permitir a mí decidir, en el caso de una lista de cotejo, si el estudiante sí aprendió o no aprendió. Y bueno, utilizando entonces los resultados de aprendizaje, el enunciado queda de la siguiente manera. Describe lo que es gestión del talento, incluyendo la importancia del modelo por competencias. Si yo, por ejemplo, a un estudiante lo estuviera evaluando tal vez a través de un producto como un ensayo, una presentación, con este comportamiento observable que integra obviamente los resultados de aprendizaje de la matriz y obviamente que está alineado al elemento de competencia 1.1, es decir, al primer elemento de competencia de la primera unidad, entonces sería muy claro si el estudiante lo está logrando o no lo está logrando. Si el estudiante, por ejemplo, describe lo que es gestión del talento, pero tiene dificultades para poder explicar lo que es el modelo por competencias y la importancia que tiene o el papel que juega dentro de la gestión del talento, no estaría logrando el aprendizaje. Es decir, en alguno de los componentes de este enunciado habría entonces que trabajar. Ahora, uno de los temas que resulta polémico en cuanto a los momentos de la evaluación, estos tres momentos, diagnóstico, formativo o continuo y sumativo, es justamente si las listas de cotejo y las rúbricas deben utilizarse siempre en los tres momentos indistintamente. Y al respecto, lo que pudiera yo en este momento comentar es que una lista de cotejo, si bien es dicotómica en cuanto a que sí o no demuestra el estudiante que puede o que ha aprendido, hay una forma que quiero compartir ahora contigo acerca de cómo lograr que una lista de cotejo no resulte tan, tal vez, agresiva, contundente desde el punto de vista del estudiante, específicamente en lo que se refiere a la evaluación continua o formativa. Y esto es separar, dividir, segmentar estos comportamientos observables que vemos en la columna 3, el que acabamos ahora de explicar, dividirlo en comportamientos observables más pequeños. Por ejemplo, para que el estudiante pueda llegar, ¿no?, a integrar lo que es una descripción de gestión de talento en donde señale la importancia del modelo por competencias, eh, pudiéramos dividir esto, digamos, en etapas. Yo lo primero que necesito que sepa, que aprenda y que demuestre que aprendió, es que describa lo que es gestión del talento. Una vez que logre esto, entonces ahora necesito que demuestre que puede explicar lo que es el modelo por competencias. Una vez que ha logrado esta explicación de lo que es gestión del talento y el modelo por competencias, entonces podremos trabajar en que señale cómo es que el modelo por competencias resulta útil en la gestión del talento. Si nos fuésemos al terreno práctico, tal vez cuando nosotros en una semana de clases o en tal vez 2 semanas de clases, si es que esto nos tomara
poder alcanzar el comportamiento observable en la columna de evaluación sumativa, pues el poder, por ejemplo, ir trabajando en determinado tiempo o en determinado número de sesiones con cada uno de los comportamientos observables que aparecen en la columna 4, resultaría para el estudiante no solamente mucho más digerible y mucho más retador en el sentido de motivador, poder recibir esta evaluación, porque vamos realmente dándole a la evaluación ese sentido formativo, ese sentido de progreso, ese sentido de continuidad, que a veces cuando saltamos, por ejemplo, en estas listas de cotejo, directamente a que describa lo que es la gestión del talento y que incluya la importancia del modelo por competencias, probablemente ahí no hemos venido trabajando con el estudiante paso a paso. Y recordemos que la forma en la que nosotros aprendimos no es necesariamente la que resulta efectiva para el estudiante. Y en muchas ocasiones, dado que nosotros dominamos tal vez una disciplina, una materia, pues nos movemos en un sentido distinto, en un ritmo diferente que el estudiante. Por lo tanto, mi recomendación en la elaboración de las listas de cotejo es mirar qué tan ambiciosos estamos siendo y qué tanto estamos tal vez exigiendo por parte del estudiante y que esto tal vez implique que podamos generar comportamientos observables que nos permitan ofrecerle a los estudiantes una experiencia paso a paso. De esta manera, pudiéramos tener entonces con la columna 4, en donde están los comportamientos observables para una evaluación formativa, justamente una experiencia tanto de instrucción como en su momento de evaluación, que sea paso a paso, es decir, en esa continuidad y en esa progresión. Y para tal vez el cierre de una unidad en donde ya necesitamos que el estudiante integre los conocimientos, pudiéramos utilizar enunciados como el que aparece en la columna número 3, que son comportamientos observables para una evaluación sumativa. De esta manera estaríamos trabajando el elemento de competencia 1.2 y 1.3. En el 1.2, que consiste en ejemplificar la tipología de competencias y que hemos como criterio denominado tipos de competencias, para una evaluación sumativa tendríamos que el estudiante o la estudiante señale los tres principales tipos de competencias laborales dentro de las organizaciones, que son las cardinales, las funcionales y las específicas, y para cada uno de estos tipos de competencia laboral en organizaciones que nos dé un ejemplo. Si yo esto lo separo en pasos, es decir, en una experiencia progresiva, continua, formativa, pues entonces primero tendría que mirar que el estudiante o la estudiante señale cuáles son esos tres principales tipos de competencia y bueno, que dé un ejemplo de lo que sería el tipo de competencia 1, que es la competencia cardinal. Posteriormente, trabajaríamos en que pueda describir lo que es una competencia funcional y que señale un ejemplo de lo que es la competencia funcional en una organización. Y después trabajaría en que el estudiante o la estudiante pueda darnos un ejemplo de lo que es una competencia específica ya en un puesto de trabajo, para que entonces podamos en una evaluación sumativa, ahora sí, señala en qué consiste cada uno de los tres tipos de competencia, cardinal, funcional, específica, y dame un ejemplo de cada uno de ellos. Para el caso del elemento de competencia 1.3, que se refiere a resumir propuestas teóricas de gestión por competencias, las propuestas teóricas más importantes para este momento del curso es que pueda identificar lo que son los tipos de competencias, los niveles de las competencias
y los grados de las competencias. Eh, Obviamente yo espero al final de este elemento de competencia que eh, el estudiante o la estudiante pueda explicar las diferencias entre tipos, niveles y grados de competencia. Si yo me fuese a una experiencia paso a paso, entonces convertiría esta lista de cotejo en 4 enunciados. Primero, deberemos trabajar en que explique cuáles son los tipos de competencias laborales, que describa qué son los niveles de competencia, posteriormente que resuma los grados de competencia y entonces ya podría explicar las diferencias entre tipos, niveles y grados de competencia. Estas serían mis recomendaciones sobre cómo construir una vez que tú tienes la matriz de competencias de tu curso, que esto es el diseño de un curso por competencias, cómo es que a partir de estos resultados de aprendizaje o comportamientos observables podemos extraer de la matriz estos comportamientos para crear listas de cotejo a la medida de tu curso. Ahora vamos a ver las recomendaciones acerca de cómo crear una rúbrica con estos mismos elementos de competencia. En relación con la rúbrica, que consiste en establecer niveles para poder ubicar a los estudiantes en alguno de ellos y trabajar igualmente de manera progresiva, paulatina, continua, para llevarlos a niveles superiores, bueno, pues lo primero es establecer cuáles van a ser estos niveles. He colocado aquí en la primera y segunda columna, al igual que lo hice con nuestra lista de cotejo, el elemento de competencia y el criterio. Y bueno, a la derecha he colocado los niveles 1, 2, 3 y 4, a los que he nombrado en desarrollo, nivel 1, nivel 2, elemental, nivel 3, competente y nivel 4, experto. Y a partir de los enunciados de los resultados de aprendizaje, en donde, bueno, lo que se necesita en el primer elemento de competencia es que tenga un nivel competente, esto es, que pueda explicar lo que es gestión del talento, incluyendo la importancia del modelo por competencias. Y bueno, en función con este enunciado, hacia la izquierda, construiré enunciados que me permitan ubicar en un nivel inferior al estudiante o bien hacia arriba en un nivel superior. ¿Por qué resulta importante esto dentro de las rúbricas? Porque cuando los estudiantes se encuentran ligeramente por debajo, como sería en este caso, si yo deseo que el estudiante se encuentre en un nivel competente y de pronto vemos que está en un nivel elemental, bueno, aquí necesitamos reforzar las estrategias de desarrollo, es decir, necesitamos reforzar estas estrategias de enseñanza-aprendizaje. Si el estudiante se encuentra en un nivel en desarrollo, es decir, muy lejano de lo que es el nivel competente, entonces deberá haber otro tipo de estrategias como tutoriales, probablemente trabajo fuera de lo que es el aula para que haya el mayor reforzamiento y pueda pronto ponerse al corriente, esto es, que pueda alcanzar el nivel que se está esperando. ¿Y qué sucede con los estudiantes que están por un nivel arriba? Bueno, pues son estudiantes que en algún momento pueden desmotivarse. ¿Por qué? Porque no les va a parecer retador lo que se esté en este momento desarrollando como producto. Es decir, son estudiantes que ya saben hacerlo, pueden hacerlo y que no está resultando retador lo que probablemente estemos viendo en el aula. Para este caso, cuando ya un estudiante tiene un nivel experto y lo que queremos son estudiantes con nivel competente, será necesario hacer adecuaciones a eh, las actividades para que tengan un nivel superior acorde con el nivel que ya tiene el estudiante que es de experto. De esta manera,
Los enunciados quedarían, por ejemplo, hacia un nivel elemental. Bueno, el estudiante explica lo que es gestión del talento, pero no sabe cómo se vincula el modelo por competencias. En un nivel más abajo, no puede explicar qué es talento y, bueno, mucho menos cómo se vincula con el modelo por competencias. Y hacia arriba, además de explicar lo que es la gestión del talento e incluir cuál es la importancia que tiene el modelo por competencias en dicha gestión, también puede darme un ejemplo de esta relación que guardan el talento y el modelo por competencias. Trabajaremos de la misma manera con el elemento de competencia 1.2 y 1.3. Para el caso del criterio de tipos de competencia, que consiste en ejemplificar los tipos de competencia, pues lo que queremos es que aquí sí el estudiante tenga un nivel experto, es decir, que al final de esta unidad de competencia, y específicamente en lo que concierne al elemento de competencia 1.2, pueda señalar cuáles son los tipos de competencia laborales y que para cada uno de ellos pueda dar un ejemplo. Pues, al igual que hicimos con la lista de cotejo, tengo que ubicar en niveles hacia atrás, hacia abajo, pues cuál sería progresivamente el avance para poder ubicar a un estudiante o una estudiante dentro de esta rúbrica. Aquel estudiante que no puede identificar lo que son los tipos de competencia, pues tampoco puede ejemplificarlos. Por lo tanto, se encontraría en un nivel en desarrollo un estudiante que no ubica estos tipos de competencias. Para un nivel elemental, de los 3 tipos de competencias laborales que hay, si una estudiante logra darme un ejemplo, bueno, entonces estará en un nivel elemental. Si logra ubicar 2 tipos de competencias y darme un ejemplo, estará en un nivel competente. Y bueno, el experto será quien logre los 3. Vamos ahora al elemento de competencia 1.3, en donde el trabajo implica, en cuanto a los tipos, niveles y grados, poder resumir cuáles son estas diferencias. Y bueno, pues tendremos aquí a un estudiante o a un estudiante en desarrollo cuando tiene dificultades en explicar o bien los tipos o bien los niveles o tal vez los grados de competencia, por lo que al faltar alguno de estos elementos no se pueden establecer las diferencias entre ellos. En un nivel elemental tendríamos que explica de manera parcial las diferencias entre tipos, niveles y grados, es decir, eh, identifica muy bien de qué estamos hablando, en qué consisten estos conceptos, pero al momento de describir cuáles son estas características, hay información parcial o probablemente hay confusión en algunas características. Por lo tanto, establecer las diferencias lo puede hacer, solamente que de manera parcial. En un nivel competente, tiene mucha claridad de lo que son tipos, niveles y grados de competencia. Por lo tanto, puede explicar las diferencias entre ellos. En el caso del elemento de competencia 1.3, estaremos buscando que el estudiante, los estudiantes, alcancen un nivel competente. Y bueno, hemos dejado la columna del nivel 4, es decir, experto, para aquellos estudiantes que no solamente explican las diferencias entre tipos, niveles y grados de competencia, sino que además pueden ofrecernos ejemplos. Y bueno, pues estas serían las recomendaciones acerca de cómo construir una lista de cotejo o una rúbrica, pues a partir de este trabajo que hicimos previamente acerca de las matrices por competencias. Y bueno, pues las ventajas que tiene esto son muchas. Número uno, nada mejor que poder evaluar a nuestros estudiantes o a los participantes de un curso cuando lo que se ha diseñado para lo que es la impartición, la experiencia que tiene de aprendizaje, está siendo evaluado en la misma línea, es decir, que hay coherencia.
Por otro lado, estamos en posibilidad de disminuir el sesgo o la subjetividad en la evaluación. Y tercero, algo también muy importante, que desde la perspectiva del docente o del instructor, esto le permite tomar decisiones acerca de qué tiempo y qué recursos asignar para poder alcanzar ese paso a paso que se construyó en la evaluación. En resumen, cuando nosotros diseñamos un curso, pues bueno, una de las tareas que también debe hacerse en paralelo es diseñar los instrumentos de evaluación. Espero que este video eh, haya sido claro y que aporte mucho en lo que es tu trabajo diseñando, construyendo instrumentos de evaluación y sobre todo que aquellos que van a ser evaluados tengan una experiencia positiva, no solamente al momento de ser evaluados, sino también en la correspondiente retroalimentación. Nos vemos en el siguiente video.